Cuando una paciente de cáncer de mama ya es diagnosticada y se le indica, por ejemplo, un tratamiento, ¿cómo es ese proceso? O sea, ¿eso tiene un tiempo estipulado? Por ejemplo, a una paciente se le dice, mira, tu tratamiento va a durar 6 meses. En esos 6 meses ya culminamos y tú eres una mujer nueva sin cáncer de mama. Explíquenme un poquito eso. Sí, desde que nosotros hacemos el diagnóstico de cáncer de mama, lo que sigue es hacer una estadificación de la enfermedad, saber si la lesión está solamente limitada al seno o si en su defecto esta lesión se ha esparcido a otros lados del cuerpo, y de eso va a depender la duración del tratamiento. Normalmente estos tratamientos pueden ser hasta 6 meses, dependiendo si la paciente necesita recibir una terapia neoadyuvante para ser posteriormente sometida a un proceso quirúrgico, o en su defecto si la paciente va a cirugía de entrada y luego va a recibir tratamiento de quimioterapia. Cabe resaltar que la patología de mama se va a clasificar acorde a su inmunofenotipo genético. Quiere decir que probablemente estas pacientes que pudieran expresar receptores de hormonas en estadios localmente avanzados o tempranos pueden recibir terapia de hormonas hasta por 5 años. En algunos casos, en pacientes de alto riesgo, reciben hasta 10 años. Eso va a depender del criterio del médico. Ahora bien, si son pacientes que tienen receptores de hormonas negativos, pero con sobreexpresión de una proteína que se llama HER2 en estadios tempranos, probablemente esta paciente va a recibir hasta 18 meses de tratamiento. Ahora, si la paciente no expresa ninguno de estos genes o proteínas, que son los que se llaman triple negativo, probablemente estas pacientes pueden recibir un tiempecito más luego del procedimiento quirúrgico, hasta 6 meses de tratamiento con quimioterapia que pudiera ser oral. Ahora, en pacientes que son en estadios avanzados metastásicos, el tratamiento se mantiene hasta progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable. Quiere decir que si un paciente me mantiene respuesta a ese tratamiento que yo tengo instaurado, probablemente permanezca por tiempo indefinido mientras se evidencie por estudios de imágenes o clínicamente que hay una respuesta adecuada. Ahora, en otras palabras, esa clase de tratamiento, ¿verdad? Diciéndolo en un lenguaje más popular, en un lenguaje más como para que la gente lo entienda, ese sería el tipo de tratamiento que pelea o simplemente ya se hace para que esa persona no muera. ¿Estoy en lo correcto? Sí, lo que nosotros buscamos en estadios tempranos, como decía la doctora, en un 90% curación de la enfermedad. Y para nosotros como sistema público, tener una paciente en estadio temprano, por eso hacemos esta campaña en octubre y todo el año, es para detectarlas a tiempo y poder ofrecerle tratamientos más cortos, porque es menos intenso el tratamiento en etapa temprana para curar a esa paciente. Ahora, cuando la paciente es en estadio avanzado, los costes son mayores, el tiempo de las terapias son mayores. Por eso seguimos haciendo énfasis, como cada año, en detectar a tiempo, tempranamente, esa enfermedad para poder ofrecerle cursos cortos de tratamiento y curación de la enfermedad. Sí, ahora, en estadios avanzados, perdóname, estos tratamientos, aunque sean más prolongados, van dirigidos a aumentar la calidad de vida y la supervivencia de estas pacientes. O sea, que vivan más y que vivan mejor. Y déjeme decirle que al principio nosotros hablábamos de cómo afrontar la enfermedad, y uno de esos parámetros es darle esperanza a las pacientes, porque hemos visto, aún en etapas avanzadas, que hemos aumentado la sobrevida global de estas pacientes más de 5 años con las nuevas terapias novedosas que tenemos. Entonces confíen en estos comentarios para que busquen ayuda, la ayuda adecuada, para que puedan tener una mayor supervivencia. Explíquenme algo, pueden responder ambos, no importa. Se escucha siempre cuando se habla de metástasis. Pero que ya ese paciente hizo metástasis, que tiene un cáncer, ya eso es una cosa irremediable, fulminante.
ahí no hay nada que hacer. Cada vez que yo escuchaba eso, yo entendía, asumía, y también había escuchado por las historias también de la gente. No, esa persona no duró ni un año, hizo metástasis. ¿Cuál es la realidad de de un paciente cuando hace metástasis? O sea, porque yo lo he escuchado a usted decir, doctor, que se puede extender el tratamiento 5, incluso hasta 10 años. O sea, es posible eso, porque se entendía que cuando un paciente hace metástasis es que ya está por todas partes, todos los organismos están afectados, entonces ya lo que le queda es morir en unos meses. Es lo que piensa la mayoría de la población. Es bueno orientar en ese punto. Yo creo que sería bastante interesante, educativo y orientador. Fíjate, el 90% de las causas de muerte en un paciente con cáncer son las metástasis. Esa es la principal causa de muerte en pacientes oncológicos, las metástasis. Por eso es tan importante iniciar estas terapias en un tiempo preciso y oportuno. No debe pasar un paciente desde el diagnóstico hasta iniciar el tratamiento más de 30 días, porque es una enfermedad que no espera. Ahora, la extensión del tratamiento de la enfermedad de 5 a 10 años en una paciente en etapa temprana no es por la metástasis, sino porque es el periodo de mayor tasa de recaída. Entonces nosotros extendemos ese periodo de la tasa de recaída para disminuir la probabilidad de que ese tumor vuelva en estas pacientes, no necesariamente por la metástasis, ¿de acuerdo? Ahora, sabemos que un paciente en estadio metastásico tiene una menor probablemente sobrevida en comparación con un paciente con una etapa temprana, pero eso va a depender de muchos factores, del grado histológico, del tipo de metástasis, el compromiso que tenga la metástasis en ese órgano, siempre y cuando no haya falla de ese órgano. Va a depender del inmunofenotipo molecular o genético que exprese ese paciente, porque hemos visto hoy en día que cuando hay un acceso a estos testeos moleculares o genéticos, el paciente tiene la posibilidad de calificar para un tratamiento preciso contra ese factor genético. ¿Qué quiere decir eso? Que la célula probablemente tenga un gen o una proteína alterada que probablemente sea la causa de la producción de ese tumor. Si yo ataco directamente... ¿Puedo continuar? Sí, claro. Si yo ataco directamente la proteína que está generando ese tumor, probablemente yo vaya a tener una respuesta buena a los tratamientos. Eso no está en el aire, ¿verdad? Ok, continuamos. Entonces, una última pregunta que es un poquito, no quiero que se interprete como morbosa, ni nada de eso, pero ustedes saben que cuando estamos haciendo televisión popular, televisión para un sinnúmero de perfiles de televidentes, hay que preguntar de todo y la gente se hace muchas ideas y muchas cosas. Y yo mismo también lo he pensado. ¿Qué relación hay con el tema de los tamaños de los senos con una posible aparición de cáncer de mama? ¿Eso hay alguna relación o eso no tiene nada que ver? Una mujer puede tener los senos del tamaño de 2 pelotas de fútbol y no importa, no hay problema, no hay ninguna conexión. Dígame eso. Hasta ahora, lo que se ha comprobado, que el hecho que tú tengas una glándula mamaria grande o una pequeña no te aumenta el riesgo de tú padecer cáncer de mama o no. Ahora bien, en una glándula mamaria grande hay mayor tejido y hay mayor densidad, y esa densidad dificulta encontrar la lesión. Eso ahí sí incide en encontrarla en etapas pues mucho más tempranas, que sea una lesión milimétrica, 2 milímetros, 3 milímetros. En eso es que afecta,
que la mama que es más grande tiene mayor tejido, por lo tanto mayor densidad. Mientras más joven la paciente también, si no ha amamantado, si no ha tenido hijos, todo esto influye en la densidad mamaria y se dificulta encontrarlo en etapas pues más tempranas. Pero no es porque yo lo tengo grande, yo tengo un 20% más o un 20% menos, porque no. El hecho de tú ser mujer ya te coloca en primera línea de tu poder padecer cáncer de mama, porque el hombre solo lo padece en un 1%. O sea que nada más ser mujer ya nos puso adelante a nosotros con la enfermedad. Excelente respuesta de la doctora Alicia Pimentel. Bueno, quisiera entonces que ustedes le envíen un mensaje final a toda la teleaudiencia que nos está viendo en este momento, no solamente los veganos, sino en todas partes, Montecristi, Línea Noroeste, Santiago, Moca, Bonao, bueno, donde quiera que llegue esta señal, los Estados Unidos, un mensaje final a todas esas mujeres a para lo que las están padeciendo en este momento y para las que no y que no saben qué podría pasar mañana. Bueno, yo quiero decirles tanto como médico como mujer que de verdad tenemos que tratar de perder el miedo. Antes, la primera causa de muerte oncológica en la mujer era el cáncer de cuello uterino, porque la mujer le tenía miedo a hacerse el Papa Nicolau. Eso ha cambiado. Ahora, la primera causa de muerte oncológica, o sea, por cáncer en una mujer, es el cáncer de mama. 1 de cada 8 mujeres morirá por cáncer de mama. Entonces, ¿dónde está la clave? En perder el miedo a la mamografía. La mamografía es un estudio hasta ahora excelente, primero porque llega a la gran población, a la rica, a la media, a la pobre, porque en un hospital usted le hacen una mamografía. Usted no tiene que tener millones para hacerse una mamografía, ni tiene que tener un seguro para hacerse una mamografía. Entonces, aparte de que es accesible a la población, es un medio diagnóstico que es eficaz, que encuentra la lesión. Y eso nos lleva al diagnóstico. Entonces, mujeres, vamos a concientizarnos. Es preferible una molestia, tal vez un posible dolor leve, que no tiene por qué doler, a usted padecer un dolor por cáncer, a usted dejar hijos huérfanos, a usted dejar familias sin madres. Entonces, vamos a poner en una balanza qué es más importante, un dolor que yo lo paso en un día o mis hijos, que yo tengo que criarlos, que yo tengo que cuidarlos. Y vamos a ver qué es más importante. Por favor, vamos a perder el miedo y vamos a avanzar. Vamos a caminar en este camino, ¿sí? Para salvar vidas. Bueno,